convocatoria que yo hice para la construcción de este espacio, yo señalaba que era importante asumir y pensar la pedagogía y la educación como campo de saberes y conocimientos que contribuye no solo a reproducir un orden social, sino que participa de la construcción de agencia individual y colectiva. En este contexto, es dable que la formación universitaria sea una mediación que aporte en la construcción de autonomía de la producción de la subjetividad, configuración de otras subjetividades que estén al margen del mercado y que en diálogo y articulación con otros grupos y movimientos sociales pueda cooperar en la tarea de enfrentar las problemáticas educativas desde la creación de vínculos de reciprocidad y autogestión. En este contexto asumimos la urgencia de repensarnos como universidad desde la facultad y de avanzar en la construcción de un horizonte compartido de lo que somos, queremos y podemos ser, así como de la necesaria comprensión y problematización de las nuevas problemáticas que en la actual coyuntura enfrentamos en las universidades y particularmente en los espacios de formación de maestros. Bajo esta perspectiva, proponemos a la comunidad académica una serie de debates que nos permitan producir desde nuestro lugar de investigadores y académicos reflexiones y problematizaciones novedosas sobre el sentido posible de la formación de maestros y de profesionales de la educación. Reconocer en la historia de lo que hemos logrado constituir aquello que aún está pendiente por discernir, reelaborar, reorientar, tanto en la vía del pensamiento como de la acción educativa. Considerar los espacios que se abren, las luchas, resistencias y antagonismos a través de los cuales podemos producir nuevos lenguajes y otras experiencias de cooperación intelectual que se escapan de la lógica mercantil y que se orienten a generar innovaciones de carácter social que potencien la construcción de lo común y el aprovechamiento compartido del conocimiento y los saberes. Crear escenarios y dinámicas que involucren al conjunto de los actores y agentes educativos y sociales, que hagan posible la participación activa en la generación de otras formas de investigación y acción, otras formas de comunicación e interacción, otras formas de constitución de sujetos, esto es, otras formas de educarnos individual y colectivamente. Ofrecerle a las instituciones educativas y a las universidades un posicionamiento reflexivo y crítico sobre aquello que estamos en proceso de devenir y que simultáneamente inciten la expansión de nuestros poderes de pensar y crear otra educación y otro país. Como lo notarán, como suele ocurrirme, estoy algo pretenciosa con estas enunciaciones. Mis colegas me han puesto un poco más polo a tierra en términos de este es un espacio no para las idealizaciones, no para el deber ser, este va a ser un espacio para problematizar la situación que tenemos tanto en la universidad como en la facultad y, por supuesto, en relación con las tensiones y las dificultades que nos generan los cambios más globales de la educación superior. Este es un espacio para que todos nos involucremos, para que todos podamos expresar nuestros puntos de vista y digamos que el requerimiento que hemos hecho es que este sea un espacio académico, argumentativo, que propicie debate, que propicie reflexiones y que nos permita generar reelaboraciones y transformaciones individuales y colectivas. Entonces, la invitación es para que ustedes se hagan partícipes de este espacio, lo asuman como propio y pensemos que desde esta dinámica podríamos impulsar y agenciar diálogos fértiles tanto para los programas como para la facultad. Yo voy a empezar entonces con una breve introducción a, digamos que el primer panel que hoy vamos a desarrollar tiene que ver con analizar en una dimensión macro las implicaciones de la reforma de la educación superior para universidades como la nuestra, la Universidad Pedagógica, y luego mirar un poco la perspectiva en la que nos posicionamos como actores que se les demanda un lugar de análisis y de pensamiento frente a estos procesos de reforma.
mirar en distintos niveles este asunto de los cambios en la educación superior y particularmente las tensiones o las problematizaciones que se nos generan en los espacios de formación de maestros. Yo lo primero que quisiera señalar es que desde mi lectura de los cambios en la educación superior, yo no diría que la reforma de la Ley 30 es fundamentalmente el meollo del cambio en la educación superior. Yo diría, pues, a propósito de los análisis que yo he ido desarrollando en mi tesis, en el que estoy trabajando específicamente el tema de las competencias en la educación superior, pero obviamente le he hecho la mirada panorámica a los cambios. Yo lo que siento es que en la última década ya se ha empezado a desarrollar la reforma. La Ley 30 es solo uno de los aspectos y de hecho la política oficial lo planteó de esa manera. La reforma de la Ley 30 es solo uno de los componentes del conjunto más amplio de los cambios que se están impulsando y que además ya llevan mucho tiempo, ¿sí? En ese sentido, no podríamos decir que la transformación o la modificación de la ley es la única o es el eje central de la reforma. Desde mi punto de vista, yo diría que ya tenemos involucrados y en desarrollo muchos de los cambios estructurales. Brevemente les ilustro la lógica de cómo está pensado el discurso oficial para este gobierno, que sería como el asunto más problemático para nosotros. Uno de los grandes ejes de reforma es el tema de lo que se ha denominado disminución de las brechas en acceso y permanencia, tanto en los niveles rural, urbano, poblaciones y regiones. ¿Eso en qué se traduce en la lógica de estos cambios? Por un lado, aumentar la masificación, seguir en la lógica de ampliar la cobertura, que ya sabemos, la estrategia fundamental estaba montada sobre las instituciones con ánimo de lucro, pero se supone que esa fue la ganancia del debate que se hizo a propósito de la reforma de la Ley 30. Sin embargo, lo que aquí voy a sostener es que los ejes estructurales del cambio en la educación superior en realidad se siguen manteniendo. El hecho de que se elimine ese aspecto en la Ley 30, en la propuesta de reforma de la Ley 30, no significa que la lógica con la que se están pensando los cambios se haya abandonado. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta orientación? Mantener una tendencia que se inauguró en el gobierno Uribe y que se mantuvo durante 8 años y se va a mantener en estos próximos 4 años. Y es seguir ampliando la formación técnica y tecnológica y seguir disminuyendo la formación universitaria. Esa es una apuesta radical, estructural, que a mi modo de ver debería concentrar en este momento nuestros análisis, porque va a tener muchas implicaciones, inclusive para nosotros, en la medida en que ese va a ser el paradigma en el que van a quedar instalados buena parte de los jóvenes colombianos. Y ya, por supuesto, está ocurriendo en la medida en que esa es una tendencia que viene desde el gobierno anterior. Con una orientación también problemática, ¿no? Lo que logró el gobierno Uribe en 8 años se aspira a lograr en términos de aumento de tasa de cobertura, es casi en la misma proporción de lo que aspira a lograr el gobierno Santos en un periodo de 4 años. Entonces, la pregunta es, ¿de qué tipo de educación vamos a hablar cuando la masificación va a estar concentrada en estos niveles de la educación y no va a estar fundamentalmente en la educación pública? La otra tendencia, bueno, y aquí hago una aclaración, yo no comparto las críticas per se a la educación técnica y tecnológica. Yo sí creo que la educación técnica y tecnológica debe hacerse seriamente, debe tener un trabajo conceptual, un trabajo de construcción, de desarrollo científico, tecnológico para este país. En realidad nosotros necesitamos una política y un desarrollo en este campo y en estos niveles de la educación. El problema es la manera como hasta el momento ha estado operando esta educación técnica y tecnológica en el país.
En la mayoría de las ofertas educativas, la lógica es convocar a los empresarios para que definan las competencias laborales, se supone que en conjunto con los directivos de las instituciones de educación superior que desarrollan estos programas técnicos y tecnológicos. De hecho, el Ministerio los presiona para que los programas se diseñen por competencias laborales y, por supuesto, la concepción de competencias laborales que hoy tenemos instalada en el país es absolutamente instrumental. Yo al respecto lo que he señalado es que con esta lógica estamos privando a los jóvenes, y aquí estoy retomando el análisis de uno de mis amigos, colegas del ICFES, estamos privando a los jóvenes del saber qué y el saber para qué, y solamente les estamos ofreciendo el saber cómo, ¿sí? Que ese es el meollo del asunto, la orientación que le estamos propiciando a la educación por la vía de esta concepción de formación, por supuesto, orientada a un sector social de la población. Por supuesto, en competencias laborales no estamos hablando en las universidades de élite. Ese es un discurso para un estrato social y en ese sentido también tenemos que reconocer el direccionamiento que está generando la reforma en términos de ampliación de las brechas de los grupos sociales. Una élite muy cualificada, cada vez con mayores posibilidades de acceso a múltiples alternativas de formación, incluidas las opciones que ofrece la internacionalización, versus una educación de bajísima calidad, marcada por esta perspectiva de involucrar a los jóvenes solamente con el saber cómo y de ofrecerles las mínimas condiciones para su desarrollo formativo y mucho menos su desarrollo integral. En esta misma lógica, por supuesto, hay muchos factores de la orientación del cambio que también nos tendrían que preocupar. El lugar que adquiere el ICETEX como la gran entidad que hace, digamos, supuestamente desde ahí se establece la disminución de las brechas, cuando eso en realidad se traduce en un sistema de préstamos y otra vez un poco a la luz de los análisis y las críticas de lo que está ocurriendo en Chile, ya sabemos de qué se trata el asunto, ¿no? Garantizar un endeudamiento por muchos años para los jóvenes que ahora ya no les prestan solamente para aspirar a pagar sus estudios, sino también para sostenerse, por supuesto aumentando los niveles de endeudamiento. En términos de la calidad, que sería el otro eje de la reforma y de los cambios, la política oficial ha planteado dentro de sus metas, digamos, en torno a calidad, otra vez el tema del desarrollo de competencias genéricas y específicas, y eso otra vez se traduce en programas de educación técnicos y tecnológicos con enfoque de competencias. La mayor parte de los programas van a tener esa lógica y para el caso de la universidad, de los programas universitarios, la meta es ampliar la lógica de la formación por ciclos. Por otro lado, en el campo de la calidad, la otra aspiración es seguir desarrollando el sistema de evaluación, que deberíamos decir claramente, sistema de medición, que se traduce tanto en reestructurar las pruebas Saber Pro, que ya estamos conociendo las últimas versiones, y involucrar al país en la medición de AELO, que es un sistema de evaluación de resultados de aprendizaje de la educación superior, que es lo que se nos exige para ingresar a la OCDE. Entonces, por esa vía se supone que nosotros lograríamos vincularnos a ese selecto grupo y, por supuesto, también se traduce en que nosotros tenemos que desarrollar los sistemas de medición que desde esa instancia se nos exigen. Ya tendremos que empezar a hacerle el debate a esas nuevas pruebas que, en principio, cuando uno mira el tema, sobre todo de las competencias genéricas, uno lo que percibe es que lo que menos importa son los saberes disciplinares, lo que menos importa es un desarrollo del conocimiento y lo que sí importa es una perspectiva profesionalizante y otra vez un vínculo con las competencias laborales.
Y la otra vía para, se supone, mejorar calidad tiene que ver con todos los sistemas de aseguramiento, que nos va a implicar, obviamente, aumentar el número de programas que tienen acreditación de alta calidad y aumentar el número de instituciones, a su vez, con acreditación de alta calidad. Para el caso de los docentes, se supone que tenemos que ahora estar en procesos de fortalecimiento de las competencias investigativas. Ese es otro de los grandes paradigmas. Otro de las metas es ampliar la formación doctoral de los profesores y, obviamente, lograr que los programas de técnica y tecnológica del SENA en su totalidad tengan registro calificado. En este momento solo el 4% de los programas lo tiene y se aspira a que el 100% lo tenga. Finalmente, las grandes metas en el tema de innovación y pertinencia se traduce en lo que ellos llaman innovación, la política oficial, extendida a todos los niveles y traducido en centros regionales de innovación educativa, programas de educación virtual, de educación superior virtual. Ya nos llegó el anuncio que va a haber una universidad pedagógica en convenio, universidad pedagógica virtual en convenio con el Tecnológico de Monterrey. Proyectos de investigación educativa aplicada, eso es lo que cuenta. Y contenidos educativos digitales multiplataforma. En toda la política oficial, la gran apuesta, y en buena medida es otro factor que nos tiene que preocupar a nosotros, porque la formación de los maestros se va a movilizar a través de todas estas modalidades virtuales y del diseño de contenidos educativos digitales multiplataforma, porque por esa vía obviamente se logra una mayor masificación. Ya podemos prever fácilmente la calidad de esas ofertas formativas. Y el otro asunto lo llaman la pertinencia de la oferta educativa, traducido en instituciones de educación media con formación técnica profesional o formación para el trabajo, que en este momento son 16% de las instituciones y se aspira a lograr un 60% de las instituciones. Eso significa que buena parte de los jóvenes que nos van a empezar a llegar también a la universidad, en los niveles universitarios, van a ser estudiantes provenientes de estas instituciones de la media con orientación en esta perspectiva que también ya hemos visto algunos ejemplos de lo que ha producido la alianza y las articulaciones entre el SENA y la educación media. También, por supuesto, lo que siempre se ha impulsado del apoyo a los grupos de investigación, una meta que está por definir con Colciencias, los docentes de inglés con dominio del inglés, la oferta de programas de investigación en torno a áreas estratégicas. Por supuesto, cuando uno mira el proyecto de Colciencias en términos de esas áreas estratégicas, humanidades, ciencias sociales, educación, son campos que realmente no se consideran estratégicos y para los cuales es fácil prever que los recursos no van a ser realmente significativos. Y liderar lo que llama la política oficial la estrategia de gestión del capital humano, un discurso del que oiremos por mucho rato. Y el otro eje de estas metas de innovación y pertinencia es el fomento de la internacionalización, que se traduce fundamentalmente en reconocimiento de títulos, en programas de acreditación, en lograr que el CNA se convierta en una institución con acreditación internacional y que algunas instituciones tengan planes de internacionalización. Muy brevemente es como el esbozo que quería presentar para ilustrar la situación a la que nos enfrentamos, que lo he señalado, lleva ya casi una década en marcha y lo que hace este gobierno es sostener esa misma lógica con una apuesta un poco más radical cuando introdujo a través de la Ley 30 algunas orientaciones que afianzan la tendencia y que la radicalizan. Entonces, claro, todas estas tendencias las tenemos que analizar académicamente, ¿sí? Y tenemos que mirar las múltiples implicaciones, el tipo de visión de educación que se empieza a producir o que ya se está produciendo y lo que eso nos implica a países como el nuestro, que ya tenemos una gran cantidad de debilidades y que digamos que estas medidas lo que hacen es profundizar y ampliar nuestras problemáticas. Para mí en particular lo que más me preocupa es el tema de las brechas sociales que se van a seguir afianzando a través de esta lógica de la reforma.
y que, como ya lo hemos visto, eso también tiene una tendencia mundializada, ¿no? Esto es parte de un juego estratégico geopolítico en torno al conocimiento y al lugar que se nos asigna en la medida en que somos considerados un país de ingresos medianos, para el cual el paquete de medidas de reforma en la educación se traduce en esto que estamos viviendo. Yo le hice un análisis juicioso al tema del Banco Mundial y esta es la agenda también del Banco Mundial, ¿sí? Esta es la agenda de todos los organismos, incluidas en buena medida los que supuestamente propenden por la educación, y uno ahí entonces se pregunta cuál es el papel de la universidad pública en el análisis de los procesos de reforma. Nosotros nos hemos concentrado demasiado en el tema de los recursos, pero no hemos analizado cómo se van a distribuir esos recursos y qué implicaciones va a tener esa manera de reorientar la educación superior. En la convocatoria que se hizo para, no me acuerdo cómo fue que lo llamó Olga, como este equipo, digamos, que de alguna manera respalda el propósito de repensar la Facultad de Educación, en esa convocatoria me resultó muy atractiva la idea que se impulsó por parte de varios de los convocados, en el sentido de que no era el momento de que un foro en relación con lo que hacemos en la Facultad de Educación repitiera otra vez un poco la perspectiva del balance, la perspectiva de lo que estamos haciendo, el porcentaje de graduados, no sé, como esa manera, digamos, de leer que es muy del funcionario, esa manera de leer en la que pues uno hace las cosas bien, uno hace lo que le piden, uno hace aquello para lo que lo contrataron, etcétera. Pero entonces eso tiene un inconveniente, y es que nos produce una suma muy extraña. O sea, yo hago las cosas bien, tú haces las cosas bien, ella hace las cosas bien, y la suma es que tenemos mala calidad de la educación. Entonces no entiendo cómo a partir de la suma de todos hacemos bien, porque si extendemos esta pregunta a los estudiantes, ellos también dirán, hacemos nuestro mejor esfuerzo, tenemos las mejores intenciones. O sea, sumando todo eso debería darnos una educación excelente, y no obstante, todos tenemos algún motivo, digamos, al menos de incomodidad. Por ejemplo, lo leeré ahorita, pero estuve recientemente en Cali conversando con un profesor del Departamento de Filosofía, y me decía que los estudiantes estaban un poco inquietos y que querían que al menos los profesores llegaran temprano a la clase, que se fueran cuando la clase se terminaba y no antes, que les leyeran sus trabajos. Imagínense, eso era lo que los estudiantes estaban pidiendo, cuando uno pensaría que ese es el mínimo, o sea, que el profesor asiste a su clase, que la dicta, que lee los trabajos. Pero no, ellos ya están en una condición en la que sienten que eso serían unas reivindicaciones. El mínimo ahora es una reivindicación, un poco como nos pasaba con Uribe, ¿no? Por su parte, los maestros decimos que hay poca iniciativa, que hay poco interés por el conocimiento, incluso que hay una postura ya un poco desafiante, por ejemplo, en términos de la falta de respeto, pues uno le dice a un estudiante, acabas de presentarme un trabajo bajado completamente de una página de internet, aquí está la fuente, ¿sí? Lo acabo de contrastar, el plagio es un delito, eso no está bien. Y el estudiante le responde a uno, les estoy dando un ejemplo que me pasó el semestre antepasado, el estudiante le responde a uno, todo esto por correo electrónico, ¿no? Profesor, siento mucho que no le haya gustado mi ensayo. Es decir, no hay absolutamente ninguna asunción de que ha habido un acto, digamos, que no tiene lugar en ese espacio, sino que más bien la idea es como la desfachatez. Entonces, digamos, es extraño que teniendo todos, cada uno en su nivel de responsabilidad, una queja, un malestar en relación con lo educativo, la suma de todo eso, es decir, que creyendo todos que estamos haciendo las cosas bien, la suma de
una mala calidad. ¿Por qué digo mala calidad? En el sentido, recojo, usando palabras que no son mías ni me gustan, pero recojo con eso un poco la idea de en todos los niveles de responsabilidad hay un malestar. Entonces me gustaba mucho la idea para esa convocatoria, por supuesto que es una idea a impulsar, a sostener, a construir, la idea de que nos hiciéramos preguntas desde otra lógica, no desde esa lógica en la que terminamos otra vez diciendo que no somos los culpables, el culpable es el gobierno o alguna otra entidad, y entonces, pues finalmente no pasa nada porque repetimos las mismas trayectorias, digamos, de pensamiento, de escritura, de conversación, y digamos, ya las conocemos y sabemos que el efecto de eso no es muy productivo, siempre volvemos a quedar como en el mismo lugar en términos de la reflexión o de la posibilidad de la transformación, pero efectivamente con esos actos lo que hacemos es reproducir el rol, y eso no está mal. Hay una idea que me gusta mucho, y es que en atención a que el acto educativo es un acto arbitrario, convencional, pues los roles que nosotros cumplimos no están dados ahí por inercia, sino que es necesario unas prácticas que los reproduzcan, de manera que, por ejemplo, eso que acabo de describir sería una de esas prácticas que reproducen nuestros roles, de manera que no es tiempo perdido, no es tiempo perdido en términos de la reproducción del dispositivo, en términos de la reproducción del rol, pero sí lo que convoca a esas declaraciones, a esas elaboraciones, a esas conversaciones, es la idea de pensar algo nuevo, alguna posibilidad de transformar y no justamente de continuar. Titulé esto Muerte de una crónica anunciada o cierta pragmática en el impulso reformativo. Como tantas veces en el pasado, lo que promete otras tantas en el futuro, hoy estamos discutiendo una iniciativa gubernamental de reforma. Esta vez en relación con la Ley 30. Y una vez más estamos a la saga de la propuesta gubernamental. Una vez más no somos los pares de tales embestidas, sino los que protestan por sus contenidos supuestamente contraproducentes. Somos parte de una tradición que goza, en sentido lacaniano, de la eternización de su posición de queja. De ahí que nunca pasemos a las propuestas más que como una de las condiciones bien vista de la postura quejumbrosa. Siempre nuestra propuesta, si la hay, vendrá después de la otra y lucirá, por contraste, lúcida, crítica, consecuente. Zuleta decía que quemar buses como forma de protesta contra el alza en el transporte era una salida beligerante, que sin embargo nunca se nos ocurriría si tuviéramos en nuestras manos, con la posición política que fuera, la responsabilidad de organizar y hacer posible el transporte público. Extinguidas las llamas y en consecuencia la satisfacción de ver arder el vehículo, nos vamos sin tener que responder por el hecho concreto de que el sistema de transporte ya maltrecho ahora cuenta con un vehículo menos. El asunto es que esto tampoco habla de la bondad de la iniciativa gubernamental. No dice, para seguir con el ejemplo, que sea transparente el manejo del transporte público. No niega que efectivamente en el transporte también hay una intención de beneficiar cierto arreglo económico, político de las cosas. Pero podría ser que, como decía Borges, la denuncia del caos lo ejemplifique. Estamos convencidos de que señalar la falla nos hace superiores a quienes serían los causantes de esa falla. Nos hacemos en un lugar distinto y sin querer asumir responsabilidades, sí queremos seguir beneficiándonos de los actos del que sí es responsable. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué el Estado tendría que educar de manera tal que las personas sean críticas del Estado? Si es cierto que se trata de la dictadura de una clase sobre otra o sobre otras, no se ve por qué la universidad tendría que ser extraterritorial, por qué habría de gozar de un estatuto de intocable. Nuestra postura crítica no sería uno de los polos de tensión permanente en su interior, en cuyo caso no podría enarbolarse como la forma
de estructurar la educación superior. Decimos que se quiere privatizar la universidad, sin discutir la simplicidad de esta consigna, que no ve que la lógica de la universidad ya está privatizada, que no ve que el asunto del origen de los recursos no es el único factor que converge en la discusión. Vemos que ella denuncia un pragmatismo como inadmisible en el proceso educativo. Digo que la perspectiva de privatización, por ejemplo, ya está en la universidad, mirando, por ejemplo, la inquietud que se le presenta a quien hace una investigación. Quien hace una investigación le preguntamos eso para qué sirve. Esa pregunta que hacemos en la investigación es una pregunta desde la lógica privada que estamos diciendo que va a perjudicar la educación. Yo empecé mi tesis del doctorado planteando, por ejemplo, una reflexión sobre la intersección que podría haber entre el psicoanálisis y la escuela. Y desde ese momento me preguntó alguien en el grupo de investigación que eso para qué iba a servir después, que eso qué aplicación tenía. Entonces yo le expliqué que era otra cosa distinta de buscar una aplicación directa. Lo discutimos muchas veces durante todo el proceso y cuando estábamos recibiendo el diploma, casualmente la persona estaba al lado mío otra vez y me volvió a preguntar, oye, y al final, ¿tu tesis para qué sirve? O sea, 5 años de discusión sobre la idea de que las tesis, el correlato de las tesis de investigación no tiene que ser. Ojalá no fuera el tema de la aplicación, seguimos en esa lógica. Entonces, cuando nosotros le decimos al estudiante, ¿y tu tesis para qué sirve? ¿Y eso qué aplicación tiene? Pues estamos en una lógica ya de lo privado. Pero ese mismo pragmatismo que estamos denunciando como inadmisible en el proceso educativo, ¿qué papel juega en la génesis de las posiciones antipragmáticas? No es un secreto que las posiciones críticas que hoy caracterizan a quienes enarbolan sus consignas contra las posiciones gubernamentales, esclavas estas de su propia creencia en un modelo que tiene poco que ver con el acontecimiento político que generan, se fraguaron al calor de una desmistificación. Cito a Manoni: los movimientos de contestación actuales, decía él con orgullo en 1970, al calor todavía de mayo del 68, son el resultado de una suerte de desmistificación de la cultura en el seno de la escuela, que era el lugar privilegiado de la mitificación o mistificación. Había una especie de creencia en el saber, en el otro de la cultura, en el lugar que ocupaba el adulto. Los adultos no creen en que el niño Dios traiga los regalos, pero se lo hacen creer a sus hijos cuando están pequeños. El secreto de esta mistificación es que el adulto, mediante la perpetuación de este rito, se hace practicante de mistificaciones culturales más abarcadoras. Hay un texto del mismo Manoni donde hay un ejemplo muy bonito de eso, y es que hay una cultura en México, una etnia en México, en la que a los niños les traen unos regalos, un dios que está vestido de rojo, les trae unas mazorcas pintadas de rojo y unos regalos. Y por supuesto hay un momento en el que los niños empiezan a crecer y se dan cuenta de que esto lo fraguan son los padres o los tíos. Entonces cuando un niño vio que el tío se estaba pintando, entonces pregunta, ¿y cómo así? ¿No es un dios el que...? Y entonces ya los padres le dicen, no, en realidad ningún dios nos trae los regalos. En realidad es tu tío el que está disfrazado y el que va a traer los regalos, pero hubo una época en la que sí vinieron los dioses. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es hacer existir ese evento que efectivamente ocurrió. A eso me refiero con nosotros, con el cuento del niño Dios. Lo que hacemos es, sin darnos cuenta, cuando supuestamente mistificamos y desmistificamos, en realidad lo que estamos haciéndonos es practicante de mistificaciones culturales más abarcadoras. Pues bien, en algún momento nos dimos a la tarea de desmistificar esos lugares, todos los lugares. No es necesariamente cierto que lo hayamos logrado.
Es otra vez la alegoría de la caverna sin resolver. Pero ahora sí es moneda corriente que no hay verdades sino interpretaciones, que todo discurso termina siendo un género literario, que la verdad tiene estructura de ficción, que cayeron los metarrelatos, que todo es ideología, que da lo mismo 8 que 80. A nombre de la pragmática, desmistificamos el acto educativo. No es cierto que el saber esté del lado del maestro, los títulos son convenciones. En mayo del 68, Foucault y la hija de Lacan se robaron unos títulos y repartían en las manifestaciones. ¿Usted qué quiere ser? ¿Licenciado en historia? ¿Usted quiere ser ingeniero químico? Venga, le lleno el título. Y repartieron decenas de títulos en las marchas. Los títulos son convenciones, el saber es relativo, no hay verdad absoluta. Pero paradójicamente o tristemente, seguimos buscando esos títulos, seguimos lucrándonos de esos espacios místicos, recibiendo sus salarios, sus apoyos, sus becas, sus comisiones, sus subsidios. Pero para ello hay que creer que el asunto funciona, cosa que ya no es posible. Por supuesto que hay una postura desde la cual se puede decir que esa desmistificación puede terminar siendo canalla, desresponsabilizadora, que no es capaz de ver en aquello que todavía critica, como si hubiera alguna verdad desde donde hacerlo, el efecto de haber impuesto y creído, oh paradoja, en esa desmistificación, en ese pragmatismo. Y ese efecto es el hastío, la indolencia, la falta de respeto. Pues bien, es con base en esa misma pragmática que el gobierno quiere transformar las condiciones que regulan la educación superior. Mi asunto es, ¿desde qué lugar consistente lo vamos a objetar? Reivindicamos un papel para la utilidad del saber, claro está, en el sentido en que nosotros entendemos esa utilidad, no bajo el pragmatismo objetable del gobierno, pero al fin y al cabo, utilidad. Estamos pidiendo las mismas condiciones, óptimas condiciones para todos, pero al mismo tiempo nos quejamos, es un asunto de época, de que la mayoría de los estudiantes no quiere esforzarse, que el saber les parece cada vez más indiferente, que en las relaciones con sus docentes ya casi no media el respeto, y por su parte los estudiantes se quejan de que el que sabe es el PowerPoint, de que la duración de las clases se ha reducido al mínimo. Si a sabiendas de que hay excepciones, hubiéramos de creer a ambos gremios, ¿para quién son esas óptimas condiciones que la universidad tendría que brindar? ¿Qué es lo existente? ¿Qué es lo que hemos hecho existir gracias a nuestra relación con el saber que resulta defendible frente a lo que se propone el gobierno con las universidades? Una cosa son, de un lado, los indicadores que tienen que ser exhibidos por la educación superior, y de otro lado las medidas de ajuste fiscal a las que el gobierno se ha comprometido, todo ello de cara a los acuerdos multilaterales. Y otra cosa es lo que tenemos para mostrar como asunto a defender, porque es fácil denunciar tales indicadores, tales medidas fiscales, y hay que hacerlo, por supuesto, pero ya nos compromete de otra manera demostrar que acabar con lo que hay, con lo que hemos hecho existir, perjudica algo más que nuestras más privadas conveniencias. Todo lo que uno afirma está no solo revestido de la persona que lo afirma, sino del lugar que ocupa la persona que lo afirma. O sea, en ese sentido, el lugar de enunciación es muy importante. O sea, una cosa es hablar a título de profesor de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en el Departamento de Física, de profesor del programa de maestría en Desarrollo Educativo y Social de CINDE, de miembro del Grupo de Investigación Física y Cultura, y otra muy distinta es hacerlo en la condición de rector. De hecho, la condición ya determina la lectura que los otros hacen de lo que se dice. De hecho, la posibilidad de hablar en este escenario está en parte investida por esa condición. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Una pregunta que uno se podría plantear, ¿sí? Es por qué a un profesor con formación
en ciencias, en química y física, profesor de historia y filosofía de las ciencias, se le invita a contribuir a una reflexión sobre el sentido de la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Sí? Ese me parece que es muy importante porque eso también de entrada pone de presente que mucho de lo que voy a decir, ¿sí? Va a estar necesariamente cruzado por esa condición. Es decir, lo que uno en la condición de profesor, miembro de una comunidad académica, diría y podría ser percibido como inteligente, aterrizado, sugestivo, de pronto irreverente, ¿sí? En la condición en la que actualmente me encuentro, va a ser objeto de otras lecturas. Repensar la Facultad de Educación no es tampoco indiferente a un contexto histórico. O sea, esto planteado hace 10 años en la universidad o hace 20 años recién se dio a conocer la Ley 30, ¿sí? Tenía unos significados muy distintos a los que tiene hoy en día cuando estamos entre otras cosas, en un proceso de reforma estructural de la Ley de Educación Superior. Pero además cuando se han suscitado en los últimos años pues una serie de dinámicas sobre las que no me voy a detener, pero que han planteado una serie de interrogantes muy sugerentes a las facultades de educación en particular y a la nuestra con mayores veras por la condición que ella reviste. Y en esa dirección, anoche estuve haciendo un ejercicio tratando de escribir unas líneas y dije no, o sea, el título de entrada nos plantea es un reto, el reto de repensar, y acudí entonces, todos solemos hacerlo, a algunas lecturas de antaño y de hogaño. Y claro, vino a mi memoria el sugerente texto de Martin Heidegger, ¿qué significa pensar? ¿Sí? Porque en esa perspectiva, repensar adquiere una connotación también particular. O sea, de alguna manera, puesto en la perspectiva que plantea Heidegger, repensar es algo así como pensar lo pensado. Sin un antes pensado no es posible repensar. Y obvio que la pregunta se desencadena, es una pregunta para la que entonces no tengo respuestas todavía, y es, ¿qué es eso pensado, ¿sí?, que denominamos facultad de educación? ¿Ya? Que es un pensado que debe compartir ciertas características comunes con todos aquellos enunciados facultades de educación. Es decir, es lo que entre otras cosas debería decir uno, le da sentido a que exista una asociación de facultades de educación, que exista una especie de clase llamada facultades de educación. ¿Y qué es ese pensado que se llama o que denotamos facultad de educación? De entrada nos remite a un elemento que es, yo creo, de pronto central en este foro que se está abriendo hoy, entre otras cosas para actualizar discusiones, debates, análisis, controversias, profundas diferencias históricas.
porque en ese pensado está en el centro eso que se llama educación. Eso que se llama educación, que en el orden del saber sistemático, del saber que cuenta con el aval de una comunidad de especialistas, ¿sí?, y que tiene un lugar en la academia, identifica como, o más bien, le asigna a una práctica, a una acción, la condición de ser objeto de conocimiento, que es la educación. ¿Sí? De hecho, existen teóricos, teorías, historiadores, filósofos, hasta economistas de la educación. Y la pregunta creo que se sitúa de entrada ahí. Porque repensar la facultad de educación, es decir, pensar lo pensado de la educación en últimas, creo que comporta una serie de implicaciones, de demandas para un conjunto de prácticas, además muy diversas. Son las prácticas educativas propiamente dichas. Creo que en eso Guillermo, no solo en esta, sino en otras ocasiones, y en otras ocasiones quizá con más insistencia, con más detalle, con más sarcasmo también en algunas de esas, ¿sí?, ha puesto de presente lo que son esas prácticas, ¿sí?, esas prácticas educativas. Pero hay otras prácticas que son las prácticas que organizan esas prácticas, ¿sí?, que es, por ejemplo, en donde la facultad adquiere una condición particular, porque en el contexto de la facultad, de alguna manera, se establece yo no sé si eso es un dispositivo, si eso es una herramienta, si eso es, pero digamos hay un nivel en el cual se organizan, se disponen, ¿sí?, se regulan y se jerarquizan esas prácticas de educación. Uno puede lanzarle la pregunta a la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica, por ejemplo: ¿por qué nuestra facultad asumió históricamente y naturalizó como parte de su estructura un departamento de psicopedagogía y un departamento de posgrados? ¿Por qué no un departamento de pedagogía, por ejemplo? ¿Por qué no un departamento de sociología de la educación? ¿Por qué no un departamento de educación infantil, qué sé yo? O sea, ahí hay una forma de ver cómo hay o sea, se establece ese orden. Y repensar la facultad tiene que ver entonces también con eso. O sea, no solo con las prácticas educativas que se agencian, sino con las formas en que se organizan esas prácticas, y hay un tercer nivel. Y es cómo ese orden, más o menos formal, más o menos consensuado, más o menos naturalizado, se relaciona con otros órdenes. Y en el caso nuestro, para quienes llevamos bastante tiempo ya en la universidad y hemos trasegado por muchas de las funciones que allí uno como docente puede desplegar,
una de las preguntas que siempre nos hacemos es por qué nuestra universidad termina estructurándose más allá de lo que hubiese generado en su momento la normatividad en torno a 5 facultades, una de las cuales es la Facultad de Educación. Claro, uno podría plantearle análogas interrogantes a las otras facultades, pero no comportan el mismo significado. Porque algo que de alguna manera en lo que de alguna manera nos reconocemos es que todos en la universidad tenemos el compromiso, la responsabilidad de formar educadores. Absolutamente todos. O sea, en ese sentido diríamos todos somos una gran facultad de educación, ¿sí? En ese sentido. Pero el lugar que ocupa la educación en la universidad pedagógica no es el mismo que ocupa la educación en una universidad multiprofesional. En esa medida uno diría el sentido de la Facultad de Educación en la universidad pedagógica no debería ser equivalente a el de una Facultad de Educación en una otra universidad. En particular, como aquí el tiempo creo que es cortito, yo voy a plantear aquí como para ir redondeando un juego de palabras que me liga con cómo lo inicié. Yo creo que en particular la Facultad de Educación en la universidad, o a la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica, le correspondería en principio eso que se está clamando en relación con el foro, es decir, repensar, en este caso pensar lo pensado, que es la educación, que es lo transversal al conjunto de la universidad, o sea, lo que la haría distinta a las otras, en tanto en las otras se forma fundamentalmente para la práctica de la enseñanza. En la Facultad de Educación hay un elemento muy importante, algo yo reconocería como, digamos, sui generis, y es que le es demandable a ella pensar lo pensado que es la educación. Para pensar lo pensado que es la educación, por supuesto, se organiza, en ella convergen una serie de saberes y de otras preguntas, ¿sí?, provenientes de las muy diversas disciplinas, áreas del saber e incluso prácticas educativas. O sea, por eso uno dice, no es por el simple afán de darle lugar a las inquietudes de unos grupos de profesores inquietos que allí se hace posible que arraigue una licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos, por decir algo, o que haría posible que allí arraigue una maestría, por decirlo algo, en pedagogía, que no la tenemos, dicho sea de paso, ¿sí? Dicho sea de paso. Entonces, eso es posible, lo planteo, porque allí, justamente en el ejercicio de pensar lo pensado que es la educación, pueden aparecer esa y muchas otras posibilidades. O sea, incluso las impensables, o sea, los programas impensables, los inéditos, los que todavía no existen, ¿sí?, son posibles de ser pensados allí, pensados. Y con eso voy a terminar. Para Heidegger, ¿en qué significa pensar?
existe una brecha infranqueable, ¿sí?, entre el pensar y lo pensado. ¿Ya? O sea, una vez concretamos el pensamiento, ¿sí?, hemos dejado de alguna manera de pensar. Esa es la gran paradoja a la que nos lleva. O sea, el pensar se agota, en otras palabras, en el lenguaje. Dicho en otros términos, el lenguaje, la teoría, para el caso que nos ocupa, ¿sí?, es incapaz de atrapar en su esencia lo pensado. Y eso hace que el ejercicio de pensar sea mucho más, ¿cómo lo diría uno? Mucho más, no solo interesante, sino que revista esa condición de lo prohibido, ¿sí? O sea, es la condición previa, o sea, es en virtud del pensar que perdemos el paraíso, en otras palabras. O sea, el pensar es el acto de pecado original, ¿sí? Y en esa medida uno diría que le corresponde en su ejercicio de repensarse a la Facultad de Educación de nuestra universidad, ¿sí?, arriesgarse a pecar, ¿sí?, arriesgarse a pecar con todo lo que eso significa, y más en los actuales momentos. Eso, por supuesto, presupone, y sobre eso tendremos oportunidad, Guillermo, de pronto de controvertir. Eso supone, entre otras cosas, sopesar tendencias, enfoques, miradas, filosofías, incluso formas de referirnos a ellas, ¿sí? Particularmente tengo grandes diferencias con Guillermo a propósito de la forma en que se interpreta el pragmatismo, o más bien, creo que reconozco que Guillermo hace un uso de lo pragmático que está situado en un lugar de significación diferente a como yo lo asumo, un poco instalado yo en la perspectiva del pragmatismo norteamericano, ¿sí?, muy ligado, entre otras cosas, con una de las obras bien significativas de las que se ocupan en la Facultad de Educación, como lo es la obra de John Dewey, ¿sí? Entre otras cosas, uno de los autores que por lo menos algunos de los críticos reconocen como uno de sus precursores, habida cuenta de, como diría Canguilé, el síndrome de precursor debe ser también objeto de revisión, porque a veces terminamos en esas búsquedas de precursores otorgándole significados y elaboraciones a autores que en su momento y en su esfuerzo de comprensión nunca tuvieron esa pretensión. Por ejemplo, otorgarle a Marx todo el marxismo no es justo con Marx, por ejemplo, para no ir muy lejos, ¿sí? Conforme otorgarle a Foucault todo lo que a veces se le otorga, a veces no es justo con Foucault, ¿sí? Pero eso también hace parte, entre otras cosas, de los riesgos que implica repensar, es decir, pensar lo pensado. Es que en eso también se explaya las elaboraciones y uno siempre termina concluyendo algo que de pronto algunos califican de un malsano relativismo, siempre termina concluyendo que no hay ni obras ni autores
absolutos, ¿sí? No hay obras ni autores puros. O sea, terminamos en ese sentido resignificando. Terminamos en ese sentido otorgándole, valga la redundancia, sentido a esas expresiones. Creo, y desde aquí también mi interés por seguir muy de cerca este foro. Muy posiblemente estarían esperando de cómo yo veo desde la Rectoría de la Facultad de Educación, pero esta es una forma un tanto, no sé si sutil e irresponsable, de salirle al corte a ese tipo de demandas, pero no, más allá de eso, realmente me parecía que como preámbulo a la gran discusión que ustedes van a dar a lo largo del semestre y muy seguramente de aquí en adelante, pues por lo menos tratar de hacer un ejercicio de esta naturaleza es bien importante, por lo menos en la perspectiva de, más que responder a unas preguntas, de pronto sugerir algunas adicionales. La Facultad de Educación es en la Universidad Pedagógica Nacional un contrasentido, porque en realidad toda la universidad es una gran facultad de educación. Eso ha sido siempre así, pero nos acostumbramos a eso. Lo que se dejó ahí en esa facultad cuando la Ley 80 del 80 ordenó crear 3 facultades para poder ser universidad fue el Departamento de Pedagogía, que prestaba servicios a los otros departamentos de toda la universidad. Prestar servicios era dictar las materias de psicología educativa, orientación educativa, didácticas y algo más, como técnicas de trabajo en grupo, recreación, filosofía de la educación, historia de la educación, políticas educativas y administración educativa. Se quedaron allí, en esa facultad, las carreras que ofrecía el departamento, que eran preescolar, educación especial y psicopedagogía. Luego se creó el departamento de posgrados para recoger las prestigiosas maestrías que el departamento de psicopedagogía ofrecía en los años 70 relacionadas con la tecnología educativa, la pedagogía experimental y la sociología de la educación, tendencias de las cuales el departamento era vanguardia en el país. Durante los años 80 ocurrió la emancipación de las facultades recién creadas, la de Facultad de Ciencia y Tecnología y la Facultad de Humanidades. Educación física pertenecía a ciencias, artes pertenecía a humanidades. Y cada una decidió cancelar los servicios del Departamento de Pedagogía por considerar que las didácticas no podían existir por fuera de los saberes científicos objeto de enseñanza en la educación básica. Esta decisión estuvo acompañada de un interesante y apasionado debate que alimentaba y era alimentado por el Movimiento Pedagógico Nacional. Se hicieron reformas curriculares muy interesantes a los planes de estudio de casi todos los programas de pregrado. Se abrieron espacios de discusión sobre la epistemología de la pedagogía y de las didácticas, sobre las relaciones con la cultura, el conocimiento, la política, la sociedad, la educación popular, el psicoanálisis, la arqueología del saber, Gramsci, Bachelard, las políticas públicas. Todos estos fueron temas transversales que alimentaron el debate y las reformas de esos años. Quizá por reacción a la intensidad de esos años, quizás porque el país cambió o porque la universidad se durmió, no sé, en todo caso poco a poco las cosas fueron volviendo a su lugar. Los grupos que habían liderado una u otra posición se refugiaron en sus departamentos o en sus programas curriculares. Algunos mantuvieron algo de las reformas, otros ajustes tras ajustes fueron volviendo a la especialización y a la parcelación. Se intentaron cambios nuevamente, pero esta vez sin la legitimidad que le daban la fuerza de un movimiento pedagógico e intelectual que bullía desde abajo. Muchas de las propuestas de reforma en la Facultad de Educación y en la universidad se abortaron y no sirvieron sino para crear más heridas, más distanciamientos, más encerramientos. Más de 20 años después de ese importante remesón, diríamos que el péndulo está esperando para producir otro acontecimiento de cambios significativos. Pero como la física no mueve las relaciones sociales, hay que preguntarse si están dadas las condiciones para que suceda
¿O cómo ayudamos a que se creen? Lo cierto es que la inercia ya se está agotando. Mientras vivimos lo que yo considero un periodo de adormecimiento, la política pública educativa estaba sufriendo uno de los cambios históricos más trascendentales del siglo XX, como parte de las dinámicas del debate educativo y pedagógico de los años 80 y como desarrollo de la Constitución del 91. La Ley 115 y los decretos que la sucedieron se estaban debatiendo y aprobando en medio de intensas y trascendentales jornadas académicas y de movilización social. Desafortunadamente, la universidad pedagógica, por extrañas circunstancias, no fue protagonista de primera línea en ese acontecimiento. Pero lo más delicado es que las medidas que se tomaron en el marco de la reforma educativa no tocaron la estructura de la facultad ni de la universidad. Destaco por lo menos 8 grandes asuntos que tenían implicaciones sobre su misión como formadora de maestros y por tanto sobre la estructura orgánica y sobre la legitimidad y vigencia de muchos de sus programas. Primero, la Constitución declaró la educación como un derecho fundamental. 2. La educación dejó de estar separada en primaria y secundaria y se introdujo el concepto de educación básica hasta 9º grado. 3. Se creó como derivación de esto la educación media. 4. Se creó el ciclo de preescolar de 3 grados. 5. Se crearon áreas fundamentales en el currículo que recogían la parcelación de las ciencias. Se crearon áreas transversales en el currículo como educación ambiental, educación sexual y educación para la democracia. Se consagró la autonomía institucional para estructurar el currículo en el marco del PEI. Se creó la figura del gobierno escolar que democratizaba la vida de los colegios. Se crearon las escuelas normales superiores. Se descentralizó la administración de la educación, en fin. Esos son algunos de los temas que destaco, pero por supuesto la reforma fue mucho más amplia y afectó sustancialmente la dinámica de la educación en el país. Después de 1994 y durante todos los años 2000 se han venido sucediendo ajustes, cambios, algunos más trascendentales que otros, incluso algunos hablan de la existencia de una contrarreforma en curso. Extrañamente, decía, la universidad se quedó al margen. Seguramente si tomáramos en serio la responsabilidad que la universidad pedagógica aún tiene, habría que escudriñar a fondo por qué ese aislamiento. Lo cierto es que hoy la universidad no solo está aislada, sino presiento, y tengo que decirlo, arrinconada. La Facultad de Educación se vino a menos en esos mismos años porque su saber específico, que durante décadas había sido la pedagogía, se lo arrogaron las otras facultades y con razón. La pedagogía es asunto de toda la universidad. Quedó un programa de educación especial, un programa de infancia y el de psicología y pedagogía, antes psicopedagogía, que era la mamá de todo el departamento. Lo único nuevo que se ha producido es la creación de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Y su juventud y perfil está inquietando a más de uno. Y eso es promisorio. Sin embargo, la universidad no previó la necesidad de ampliar la planta docente y mientras aumentan los semestres hay que contratar más y más profesores ocasionales en pésimas condiciones laborales. El departamento de posgrado sobrevive con propuestas novedosas de especialización y maestría, a pesar de la antipatía que siempre ha despertado en el resto de facultades, por ser el único que existe, pero relativamente aislado de las reflexiones que se hacen en ellas. La animadversión se reproduce en el interior de la facultad hacia el departamento de posgrado, pues se ha producido una odiosa discriminación entre los docentes de planta, que en su mayoría nos refugiamos allí, y el resto de la facultad que opera los pregrados con un porcentaje vergonzoso de profesores catedráticos y ocasionales. Vergonzoso no por ellos, sino por su condición laboral. Los temas del PEI, los temas del currículo, de la educación sexual, de la educación para la democracia, del gobierno escolar, de la evaluación, se balbucearon entre algunos profesores. Uno que otro proyecto de investigación o de extensión. La participación aislada y a título personal de varios de sus profesores en los debates nacionales sobre esos temas, pero no tocaron la estructura de nuestros programas y de la universidad, en toda la universidad. Pero la deuda más grande que tiene la facultad
es no haber respondido a los interesantísimos procesos de emergencia de las normales superiores. Nunca asumimos el llamado que nos hicieron cientos de ellas. Nunca entendimos lo que allí estaba en juego en términos de la formación de docentes y los debates sobre el lugar de la pedagogía y de la investigación como componente formativo. Los pocos intentos que se hicieron, que tienen nombre propio, fueron aplastados por la burocracia administrativa de la universidad y por la ceguera de los directivos. Seguramente también por una dirigencia nacional obtusa y tecnocrática que no quiso abrirnos las puertas en los escenarios donde se discutían las políticas públicas sobre formación de maestros. En los imaginarios del resto de la universidad, en la Facultad de Educación se quedó el pedagogicismo atrasado y obsoleto. Representantes de un discurso gaseoso y ambiguo, así nos ven. Los niños, la educación especial y la orientación educativa no alcanzaban a tener el prestigio que los académicos de las otras facultades sí tenían. La universidad se fracturó aún más en los años 90 con la creación de la Facultad de Educación Física y de Artes. Allí había promisorios campos de trabajo frente a los cuales el país esperaba y necesitaba aportes trascendentales. Tal vez Educación Física, con su reforma curricular y su presencia en la Asociación Nacional de Edufísicos, ha sabido mantenerse en un lugar visible. Artes ha tenido la intención de ampliar sus ámbitos de trabajo con la creación de los 2 programas nuevos en artes escénicas y en artes visuales, pero las condiciones paupérrimas en las que trabajan no les ha permitido alcanzar la resonancia que se merece. La Facultad de Ciencia y Tecnología se fracturó en 4. Las carreras del Departamento de Tecnología no lograron nunca ponerse al día con 2 de los temas que más trascendencia tienen hoy en la vida de las escuelas: la formación técnica y tecnológica y el asunto de las TIC. Las ciencias son 3, allá: física, química y biología. Es decir, que seguimos formando maestros para 10º y 11 en química y física y biólogos para 6º y 9º. Acá no hago más comentarios por respeto a los excelentes académicos que hoy dirigen y son docentes de esos programas. Un departamento además tiene un programa. Creo que ya tienen algunos posgrados. Pero creo que si pensáramos en el país y en la universidad se deberían romper de una vez por todas esas divisiones propias de la primera mitad del siglo XX. Otra vez, con el respeto que me merecen todos los doctores de esos departamentos, no entiendo cómo siguen sin ponerse de acuerdo para abrir programas de posgrado, cada uno por su lado, disputándose la potestad de hablar a nombre de la ciencia. Pero el problema de los posgrados es generalizado en la universidad. El famoso CIFA es un himno a la bandera. 5 o 6 años después de haber comenzado a pensarlo dentro de la universidad, creo no equivocarme si digo que no hemos sido capaces de romper las estructuras curriculares de más del 20% de los programas. Cada especialización, cada maestría sigue por su lado. En la Facultad de Humanidades existen 2 interesantes departamentos, el de lenguas, fraccionado también en su interior, y el de sociales, herméticamente intocables. Sus excelentes académicos tienen muchas cosas que decirle a la universidad y al país, pero han optado por la resistencia. Este breve recorrido, pesimista para algunos, realista para otros, además de su función catártica, lo hago para pensar en qué condiciones estamos para enfrentar la reforma, o contrarreforma, dicen algunos, de la educación superior que hoy se discute. Acá voy a agudizar el pesimismo, o el realismo, según se quiera. Creo que nos cogieron con los pantalones abajo, o las faldas. La Universidad Pedagógica ha sido víctima, igual que todas las universidades públicas, del estrangulamiento presupuestal al que nos sometió la Ley 30 del 92. Los últimos años vimos cómo ese proceso se agravó con la irresponsable gestión que hemos denunciado hasta el cansancio. Hoy somos una universidad en ciernes por el infame abandono del Estado y las aberraciones de la administración pasada, pero también por nuestra tendencia a mirarnos el ombligo de manera pasiva. No puede ser que pretendamos llamarnos universidad con más del 80% de profesores catedráticos y ocasionales, pagados por 4 meses, con tendencia a la baja, para que estrictamente dicten clases cuando encuentran salón.
No puede ser que pretendamos llamarnos universidad con la infraestructura que tenemos, el hacinamiento y la carencia absoluta de apoyos técnicos, de equipos y de recursos presupuestales para hacer algo distinto que hablar a un grupo de estudiantes mal sentados en medio de paredes, techos y pisos degradantes, en locales prestados que dan grima. No puede ser que pretendamos llamarnos universidad con unos programas de extensión ajenos a la academia. ¿A quién engañamos? Muy pocos nos creen afuera. ¿Cuánto favor le hemos hecho a la tecnocracia del Estado dándole todas las razones para que nos ignoren cuando de contratación se trata? Este debate no hemos querido darlo a fondo y estamos a la espera de las promesas de una nueva DAE. No puede ser que pretendamos llamarnos universidad con la inexistencia absoluta de una política de movilidad y relaciones internacionales. No hay plata, dicen. ¿Cuántas vergüenzas pasamos los docentes con nuestros pares internacionales cuando de conseguir respaldos institucionales se trata? No puede ser que pretendamos llamarnos universidad con las sedes que tenemos en Valle de Tensa, Putumayo y Guapi, inexistentes como el doctorado en la estructura orgánica de la universidad. Programas que son en realidad un acto fallido. No puede ser que pretendamos llamarnos universidad con la plataforma de Internet que tenemos, con la ausencia casi absoluta del mundo virtual y con las instalaciones eléctricas a punto de colapsar. Las condiciones de la planta física son peores de lo que creemos, según nos lo revela el estudio diagnóstico que recientemente hizo la universidad, donde se dibuja el drama que ignoramos. No puede ser que pretendamos llamarnos universidad con tan limitados recursos para pensar una política editorial seria. Ya que yo sé que este planteamiento genera desesperanza y en muchos queda la sensación de que el pesimismo no deja ver las cientos de iniciativas que docentes y estudiantes tienen, que son reconocidas en el país y en el extranjero. Sé que muchos quisieran mostrar cuánto reconocimiento tiene la pedagógica más allá de sus muros y de sus guerras intestinas. Sé que muchos me van a volver a reclamar airados porque no se reconocen sus esfuerzos, sus iniciativas, sus trabajos juiciosos y valiosos que durante años han logrado consolidar. Mi respuesta será la misma. Felicitaciones por su trabajo, profesor, profesora. Usted me merece todo el respeto y admiración por su invaluable esfuerzo. Pero ese es otro plano del análisis. Creo que decir en público lo que muchos sienten y piensan en privado duele. En privado. Pero hay dolores necesarios que hay que sentir para poder saber qué tan grave es el problema. Lo que tenemos que decirle al debate sobre la reforma de educación superior es muy poco en realidad. Los sofisticados discursos sobre los nuevos modos de ser del conocimiento y las posibilidades que tiene la Universidad Colombiana hoy en el mundo de cara a los grandes debates sobre la crisis del capitalismo, la crisis de los metarrelatos, las nuevas formas de subjetividad y de lucha política, en un mundo que se recompone y se vuelve a recomponer en periodos que duran ya menos de 10 años. Todo esto que sucede hoy y que atrae nuestro interés académico, ético y político, no puede ser un asunto seriamente abordado desde la universidad porque nadie nos lo cree. La tragedia de la Universidad Colombiana hoy es que frente a un exabrupto como el proyecto de ley que propone el gobierno, los académicos no tenemos otra alternativa que denunciarla por privatizadora. Con muy pocas excepciones, no hemos logrado poner en el debate público un discurso sobre los problemas que le subyacen, relacionados con las mutaciones del capitalismo, los nuevos modos de configuración de las subjetividades, los cambios en las formas de producción del conocimiento, los dramas de las guerras contemporáneas, las grandes migraciones humanas y la recomposición demográfica, étnica y cultural producida por la reproducción agudizada de la inequidad y la pobreza en proporciones jamás sospechadas, las transfiguraciones juveniles, el drama del cambio climático y los desafíos éticos que le plantean a la ciencia, los nuevos movimientos sociales y las inéditas formas de hacer política, la dispersión de los lenguajes y la crisis de la comunicación humana, en fin. Sin este tipo de reflexiones no es serio discutir con una reforma que busca cambiar la naturaleza misma de lo que históricamente se ha llamado universidad. Una nueva institucionalidad se está inventando bajo nuestros pies desde hace décadas y parece ser que no nos hemos enterado. ¿Qué podemos decir nosotros desde la pedagógica o desde la Facultad de Educación? ¿Quién nos va a creer si no hemos sido capaces
de reaccionar frente al Estatuto Docente 1278 del 2002, que abolió la carrera docente. Si la formación de maestros ya no es necesaria en el nivel profesional, ¿para qué universidad pedagógica? ¿Qué hace que todavía existamos si ni siquiera tenemos un liderazgo digno frente a las facultades de educación del país, ni entre las normales superiores? Creo que debemos asumir nuestra condición y ser más honestos con nosotros mismos y con el país. Creo que debemos proponer una discusión seria y a fondo con el gobierno nacional, con la intelectualidad y con los actores sociales y con la clase política para tomar decisiones históricas sobre la universidad pedagógica. El debate sobre la nueva ley de educación superior debería ser una oportunidad para buscar un espacio en el que planteemos a nosotros mismos, al Estado y al país, con absoluta honestidad, asuntos como estos. ¿Vamos a seguir necesitando nuestros profesionales para la educación básica? ¿Maestros profesionales para la educación básica? Si la respuesta es sí, tendría que reformarse el estatuto docente. ¿Cuál es la propuesta de la universidad pedagógica frente a eso? Si la respuesta es no, ¿qué vamos a hacer con las licenciaturas? ¿Es viable una universidad con la proporción de profesores de planta que tenemos? ¿La sociedad y el Estado necesitan de nuestra presencia en proyectos de extensión? ¿Vamos a seguir armando proyectos a espaldas de la academia para conseguir recursos al rubro del presupuesto llamado comercialización? ¿Qué tipo de presencia vamos a tener en las regiones? ¿Es sostenible el modelo Tensa, Guapi y La Chorrera? ¿Valmaría va a seguir siendo un caballito de batalla que nos desgaste en debates intestinos acerca de su viabilidad financiera? Casi una década después de su diseño inicial es justo saber si hay voluntad política y condiciones presupuestales para darle vida cierta o no. ¿Vamos a tener recursos para una política de publicaciones y para la movilidad internacional de profesores y estudiantes? Creo que tomar en serio estas preguntas, o las que por consenso logremos hacernos, requieren de un valor histórico para asumir esta coyuntura de reforma, para que pase algo, y algo radicalmente distinto. Porque este estado de cosas me parece que está rayando con un cinismo cómplice del Estado, de la sociedad y de nosotros mismos. Ahora, después de pasar del pesimismo a las preguntas esperanzadoras, vuelvo al realismo. Seguiré dictando clases de pregrado en la Corporación Ideas, de maestría en el C316, de doctorado en el CIUB, condenado en los 3 casos a hablar y a hablar. Los lunes y los demás días de la semana a atender los estudiantes que me reclaman por no tener el más mínimo apoyo institucional para la movilidad que se le exige hoy al conocimiento. Iré al comité curricular al que pertenezco, a las reuniones de profesores, a las reuniones del núcleo de pedagogía y a las del grupo de investigación que nos financió el CIUB, aunque nos recortó la mitad del simbólico presupuesto que nos había aprobado. Seguiré asistiendo a los debates que me inviten y que me invente para seguir diciendo estas cosas. Así podré seguir con mi conciencia tranquila diciendo que amo la pedagógica, porque a pesar de todo, allí es donde he pasado la mayoría de mis años. ¿A quién engañas, abuelo? A modo de catarsis, quería poner en público este trance que me tensiona entre el pesimismo, la esperanza y el realismo.